a Dios. Amén, amén. Mi hermano William, Dios te bendiga, que ya estás allí. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. En nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero dar honra y gracias a Dios por esta oportunidad y también pues estoy muy agradecido por estar en la cobertura del pastorado de mi hermano Heriberto, de su oración, de verdad, sentir la oración de mi pastor, clamando por la iglesia, clamando por nosotros, por nuestras familias. Amén. Es una bendición poder contar con un pastor que ora por nosotros. Amén. 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 Quiero que leamos la palabra del Señor en el Salmo 25. Última vez prediqué sobre la primera parte, vamos a predicar la última parte de este Salmo 25. Y quiero dirigirme al versículo número 15. Dice la eterna y poderosa palabra de Dios: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Amén. Ese es el tema de esta mañana, mis pies en la red. Cuando hablamos de pies, hablamos de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente nos referimos a una parte del cuerpo como tal, sino que la Biblia siempre, en la mayoría de ocasiones, habla de nuestros pies como todo nuestro ser. Cuando el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos, Pedro dijo, no, yo no quiero lavarme los pies. Y el Señor le dice, no, pues si no te lavas los pies, no tendrás parte en el reino. Y entonces Pedro le dijo, no, pues entonces láveme también la cabeza. Y el Señor le dijo, solamente necesito lavar tus pies y así serás lavado, limpio todo. Entonces, cuando hablamos de los pies, hablamos de todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Entonces, aquí habla el salmista, mis pies en la red. Y en nuestro transcurrir de nuestras vidas espirituales, hay muchas veces que nuestros pies se encuentran en deslizaderos. La palabra de Dios en el Salmo 73, Asá dice que por tener envidia de los pecadores, sus pies casi resbalan, sus pies en deslizaderos. Cuando Moisés estuvo frente al mar, el Señor le dijo, marcha, o sea, hace que sus pies tocaran el mar se abrió, sus pies a la orilla del mar. Cuando Pedro estuvo allí sobre las olas del mar, sus pies estaban sobre la mar. El Salmo número 40 dice, sobre mis pies, puso mis pies sobre la roca, pacientemente esperé a Jehová, y a mí se inclinó y oyó mi clamor, me sacó del lodo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña y puso en mis labios. Es cuando dice Habacuc, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén. También habla de los pies cuando dice que nuestros pies estarán pisando a nuestros enemigos. José le dice, acercaos a mí y colocad vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes que te han afligido. Y en la palabra del Señor en Romanos dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Amén. Pero esta no es la situación de David ahora. La situación de David ahora es que sus pies está en la red. Su vida está, todo su ser está afligido. Se siente como un pez en una red, preso, sin poder salir, alejado de su ambiente natural, alejado de todo. Y él empieza a decir, Señor, estoy solo. Empieza a dar testimonio
de lo que significa estar en la red. Y empieza a decir en el versículo número 16. Dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Parece ser que un rey, si tú lo miras, podrías mirarlo desde este lado de la muralla y decir, oh, mírelo, cómo bien vive, cómo bien está. ¿Qué le puede faltar al rey? Es un rey. Y muchas veces la gente lo ve a uno y dice, no, pues ese está bien. Pero nadie sabe lo que uno tiene por dentro. Y David se sentía solo y afligido. El rey solo. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida no nos sentimos solos? Y solo podemos estar rodeados de gente, podemos estar rodeados de familiares, pero nos sentimos solos. Porque ninguno de ellos nos puede entender. Si le contaré algo a ellos, tal vez se burlarían de mí, de lo que estoy padeciendo, tan bobo, tan tonto. Eso es estúpido. O el consejo no serviría. Es que estoy solo porque necesito un consejo, pero nadie me lo da. Aunque lo he pedido, me lo dan, pero no es realmente la salida. Y David se sentía así, solo, porque no había nadie que lo podía entender. Amén. Estaba afligido. Dice que la angustia de su corazón se aumentó. En el verso 17 dice que la angustia de su corazón se aumentó. A tal punto que él dice, sácame de mis congojas. ¿Y sabe qué significa congoja? Congoja significa un continuo lloro. Algo, una angustia continua. Eso significa congoja. Es estar en todo momento afligido. Es la falta de risa, es la falta de alegría. No hay alegría en él, solo hay tristeza, hay congoja, hay continuo lloro. Hay veces que, aunque no salgan lágrimas de sus ojos, hay un continuo lloro. Y así se sentía David. David se sentía en esa expresión. No hay una mayor dolor y congoja. No sabemos qué era lo que le pasaba a David, pero eso era lo que él expresa al Señor. Y dice, mira mis aficiones y trabajo. O sea, él estaba trabajando por ello, pero no encontraba cómo salir de ello. Y dice, perdona todos mis pecados. Antes de eso dice, perdona todos mis pecados, perdona mi pecado que es grande. David no minimiza su pecado. Muchas veces nosotros podemos minimizar nuestro pecado. Tal vez podemos decir, hablamos mal del hermano, hablamos mal de mucha gente y podemos minimizarlo diciendo, pero es que es verdad. Como si el decir la verdad nos absolviera de estar hablando mal. O en poner en tela de juicio la vida de alguien, o es que no sabemos nada de nadie. Y podemos minimizar nuestro pecado. Hoy en día la gente usa las leyes, muchas veces usan las leyes para evadir su responsabilidad, su culpa, su pecado, su falta, la transgresión que ellos cometieron. Como decir, ejemplo, alguien puede matar a alguien, pero sí, aunque él sabe que lo mató, pero usa las leyes para salir libre porque no se lo pueden probar, porque en el momento del arresto el policía no le dijo, no le leyó sus derechos, entonces por ese mérito el arresto fue falso y puede salir libre. Entonces muchas veces la gente usa las leyes para quedar libres de su falta. ¿Y cómo hemos llegado hoy en día nosotros a usar la escritura para quedar libres de esa falta? Usamos las escrituras de una manera
tan astuta, podemos decirlo, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso le pertenecía a tal cosa, es que esto me da derecho para esto. Entonces, definitivamente entonces decimos, no, hoy en día estamos resolviendo una cantidad de conflictos a base de las escrituras porque la gente evade las escrituras, las usa para cubrir su pecado. Amén. Pero David no encubre su pecado, sino que él lo declara y dice, mi pecado es grande. Es grande. Sí, así Nos es. hace falta declarar nuestro pecado, nuestra falta. No hay pecado pequeño. No hay falta pequeña. Hoy ya ni siquiera lo llamamos pecado, sino Señor, perdona nuestras faltas. 6 en punto. Cuando tenemos que nosotros declarar nuestro pecado continuamente, porque ha traído una red a nuestras vidas, no nos deja andar, no nos deja movilizarnos, ha traído en nuestro ser una atadura que no podemos librarnos. Amén. Una cosa es tener grilletes y otra cosa es estar en la red. El orgullo, tratamos de ocultar nuestro pecado con orgullo, con altivez. Pero no es así, hermanos. Debemos de hablar con humildad, ser mansos y Amén, humildes, amén. reconocer nuestro Amén. pecado continuamente al Amén. Señor y declararlo, Amén. Señor, perdona nuestro pecado. No lo minimicemos, sino que declarémoslo Amén. con toda libertad y decirle, Señor, yo sé que en ti confío. Yo sé, como dice David, Señor, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres bondadoso. Yo sé que tú eres misericordioso y perdonarás mi pecado que es Amén. grande. Amén. Así es, Amén. así es, así es, amén. Queremos avivamiento, yo lo deseo profundamente y que Dios derrame de su Santo Espíritu en nuestra congregación, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos. Pero no podemos minimizar nuestro pecado, sino declararlo con nuestros labios y tener temor Amén. que nos duela. Porque hoy en día Amén. no trae dolor a nuestro pecado. Amén. Amén. Nuestro pecado no tiene dolor. Sencillamente, Señor, perdona nuestras faltas, pero no hay dolor que nos duela, que aborrezcamos el pecado. Aborrecer el pecado. No queremos hacer lo que nos traiga dolor. Somos muy sensibles a lo que nos dicen, somos muy sensibles a que nos falte alimento en nuestra casa, somos muy sensibles a todas esas aflicciones, pero realmente no somos sensibles al dolor del pecado. Tener dolor por haber faltado al Señor. Saber que el pecado produce muerte, saber que el pecado nos aleja de Dios, saber que rompe la comunión con Él. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. O en otras palabras, los que temen a Dios tienen comunión íntima con Él. Aleluya. Dice, perdona todos mis pecados. Mis enemigos se han multiplicado con odio violento. El diablo nos tiene un odio violento. Sí, No vaya a amén. pensar de que el diablo va a tener misericordia de nosotros o nos va a decir que pesar, no. Si tú caes en él, te va a desmenuzar. Pero por las misericordias del Señor es que nosotros no hemos sido consumidos. Cuando se levantaron los violentos para comer nuestras carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Amén. Oh, amén. Aunque un ejército acampe contra mí, Amén, no amén. temerá mi corazón,
Aunque contra mí se levanten guerras, yo Amén. estaré confiado, porque caer en las manos del enemigo por causa de nuestro pecado, por causa de que Él se ha alejado de nosotros, Dios se ha alejado de nosotros, hermano, Él no va a tener misericordia de nosotros, no va a tener misericordia de nuestra casa, no va a tener misericordia de nuestras finanzas, no va a tener misericordia de nuestras vidas. El diablo no va a tener misericordia de nosotros. No coquetees con él, no coquetees con el pecado. Discierne realmente lo que Dios está hablando en esta mañana y busquemos Amén, realmente amén. el rostro de Dios, porque nuestros pies han caído presos, han estado en la red. Aleluya. Amén. Pero lo que más me llama la atención es el último verso donde él dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Angustias. Porque David no solamente estaba angustiado por lo que estaba sucediendo con su vida, no estaba solamente angustiado, afligido o tenía congojas solamente por lo que estaba sucediendo en su casa, sino que él estaba angustiado y adolorido por todo Israel. Amén. Oh líderes de la casa de oración, qué bueno sería afligir nuestra vida por la iglesia. Amén, amén. Sentir angustia, congoja por lo que está sucediendo en la iglesia, por lo que sucede en la comunidad cristiana, por lo que sucede no solamente en la casa de oración, sino en todos los que invocan el nombre del Señor o han sido Amén. invocado el nombre de Jesús. No podemos hacer diferencia entre denominación, Señor. Estar angustiado por todo lo que está sucediendo en toda la comunidad en el cual es invocado el nombre del Señor. Sentir dolor por el pastor que ha fallecido de otra denominación, por su casa, por lo que está sucediendo, hermano. Oh, Señora, libra de angustias a tu pueblo, libra de angustia, de dolor a tu iglesia. Oh, líderes, aprendamos a estar afligidos, a sentir dolor, un dolor reverente. Ese es un dolor reverente. Yo no quiero decir que lleves el pecado del pueblo, porque Jesús llevó el pecado de todos nosotros. No quiero que te vayas más allá de lo que Dios quiere que llevemos, sino que llevemos esta carga con sabiduría, entendimiento delante y derramemos nuestras vidas delante de Él, como debemos de hacerlo, en angustia, en dolor, como si fueran nuestras vidas realmente. Lo que yo siento, debo de estarlo colocando a los pies del Señor, que Él quite de nuestras vidas esa red, porque hemos caído en la red de estar, no me interesa lo que le suceda al uno. Nos sentimos dolor por nuestro pecado. Nos da lo mismo orar o no orar. Un conformismo total. El salmista, antes de decir que Oh Señor a Jesús. sus pies en la red, dice: mis ojos están, aleluya, siempre hacia Oh, Jehová. aleluya. No. Puestos los ojos en Jesús. Amén, amén. Mis ojos siempre No. están hacia Jesús. Mis ojos siempre están hacia Jesús. La mirada de nosotros debe estar siempre hacia Él, porque Él nos puede librar de esta red. Señor, Amén. líbranos de Aleluya. esta red. Él es el que. Han anunciado por todos lados. Yo siento, mi querido hermano, las noticias
aunque hablan de pestes, de guerras, de todo eso, están anunciando la venida poderosa de nuestro Rey. Amén, amén. No solamente sobre los púlpitos, Amén. no solamente en las noticias, la gente lo testifica cuando habla de sus angustias, de sus dolores, pidiendo un Salvador. Oh, todo el mundo está anunciando la venida de nuestro Señor que está cerca. ¿Por qué no nos Amén. limpiamos de toda inmundicia? ¿Por qué no salimos de en medio de toda perversidad y buscamos realmente el rostro del Rey, puesto Amén. los ojos en Jesús? Amén. Amén. Adorado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que hagamos una oración Amén. y nos volvamos más Amén. en estos verdaderos tiempos que estamos viviendo, hermano. Qué bueno es la aflicción, qué bueno es que falte alimento en nuestra casa. Qué bueno que no estemos tan cómodos, hermano, porque la comodidad no es buena para nosotros. Nos desconcentra del propósito de Dios. Nos desconcentra realmente del bienestar de Dios. De tu iglesia, de tu Qué bueno es la enfermedad, hermano. país. Qué bueno es la enfermedad, hermano. Qué duro, qué duro. Nos concentra realmente en lo que la debilidad de nuestras vidas. Qué bueno es lo que está pasando, qué bueno es lo que estamos viviendo, porque nos hace despertar, nos hace clamar, nos hace libertarnos de nuestra red. Oh Dios, Amén. soberano, Rey de la gloria. Bendito, poderoso. Oh Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendito Señor. Reconozco, Señor, que Dios. tengo un reino en mi casa. Señor, porque nos haces tus Reconozco, hijos, Señor, amado que Dios, los por ojos ese amor que puestos nos en el tienes, Señor Jesús, los ojos Oh puestos en Dios, el gracias, autor. Señor, por la salud, pero Gracias que por ninguna este de estas despertar, precioso comodidades, Dios, que tú nos nada das, de eso, Amén. Señor para buscar Jesús, tu rostro, amado Dios. Oh, Hoy el extiende tu mano verdadero sobre la propósito, congregación, casa, saca, adoración. Señor, de Necesitamos clamar a de ti, ti, toda contigo nosotros, con orar, mi Señor vida, Jesús. mi familia, Oh, de la iglesia, Señor, hay angustia por mi vida, por la familia y por la iglesia. de nuestras tu vidas para que congregación, amado podamos Señor, Dios. nuestros pies de la red. clamar como es debido, Señor. Nosotros. Oh, Oh, cada situación, cada cosa, Acercarnos a que Dios esta oración nos hace, Señor, Señor, Dios poderoso, y que nos acerquemos Claro, a ti Señor, realmente nuestro corazón sincero, con compasión, corazón Señor, Santo, Santo, que nos duela realmente, glorioso, glorioso. que nuestros labios, Señor, cuando hablen engaños, Señor, tu espíritu, Señor, venga a nosotros y nos redarguya realmente, Señor Jesús. No minimicemos las faltas, no minimicemos los pecados, estemos alertas, concentrados en el Ayúdanos a no minimizar cualquier equivocación, cualquiera de estos pecados que se practican al día a día. Tienes para con nosotros en este Minimizar, no minimizar, que nos minimizar duele, las cosas. Gracias, lo te que está damos, sucediendo. Señor. Oh Dios, Oh, Señor, para poder arrepentir, para poder cambiar, para poder, Señor, mantenernos así. Volvernos, Señor, Oh Dios, oiga el Señor Jesús para de que todo veamos nuestro corazón, aleluya. Glorioso glorioso es, Señor Padre. Jesús, danos la libertad, Señor, para poder, Señor, clamar. Oh Dios, el enemigo, Señor Jesús, ha traído adormecido en nuestras vidas, Señor. Ahora te pido que cada hermano, Tiende Señor tu Jesús, mano poderosa, trae, Señor Jesús, porque clamor en nuestro sus labios Salvador, por nuestro esta dador de vida. vida. Esta Aleluya, salvación, Mi Dios, la gloria, la honra y la
Gloria a sean Dios. dadas a ti. En el nombre de Señor, Jesús. En el Poderoso, Señor, poderoso, santo, santo. glorioso, glorioso, glorioso. Señor, gracias, Señor, Ay, eres bueno, Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. eres bueno, Señor. oración simple, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, porque eres un Dios bueno, misericordioso. Oh, Señor, hemos sido tocados por tu Tú eres palabra. santo, Señor, santo, eres santo, Hemos amado sido Dios. tocados por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y hablas. Das Por esta palabra de mañana, Señor, por vida, este pan diario, alimentos, Señor, que Señor, alimenta nuestras nuestras almas, vidas, Señor. Derramadores de su necesario. Gracias te damos, amado Rey. por avivamiento. Gracias, poderoso Jesús. Maravilloso, maravilloso, santo es tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor, te Líbranos, Señor adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. del Te adoramos. conformismo, del orgullo, de la altivez. Te adoramos, Líbranos. Dios.